Respetables estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso de Proyectos 2. Nos encontramos en la semana 16 y el día de hoy abordaremos el tema del flujo de efectivo. Para ello, aplicaremos un ejemplo sencillo. El objetivo de la clase es que usted conozca, comprenda y aplique el flujo de efectivo para proyectos. Instrucciones. Con la información a continuación se solicita determinar los flujos de efectivo, determinar si la empresa trabaja con pérdidas o ganancias y finalmente brindar 5 recomendaciones. En pantalla usted observará los supuestos financieros para la realización del ejercicio. 1. El nivel de ventas en el último mes fue de 100.000 quetzales. La política de la empresa indica que las ventas deben crecer un 15% mensualmente respecto al último mes. La política de la empresa también indica que para cuentas por cobrar, estas no podrán superar el 20% de las ventas mensuales. La empresa vendió en enero 3 unidades de transporte valoradas todas en 500.000 quetzales. La política de la empresa indica también que las compras de mercancía no superarán el 18% de las ventas mensuales. La nómina total de la empresa es de 85.000 quetzales mensuales. El pago de seguridad social representa el 4.85% de los honorarios. El pago a proveedores en enero es de 24.000 quetzales y crece 2% mensualmente. La empresa está afecta al pago de impuestos por un 18% de sus ventas mensuales. En servicios públicos, la empresa paga en promedio 16.000 quetzales mensuales. La empresa paga una anualidad de 150.000 quetzales en concepto de alquiler en enero de cada año. Los gastos de mantenimiento ascienden a 12.000 quetzales mensuales. La empresa tiene gastos promedios en publicidad por 5.000 quetzales mensuales. Y finalmente, la empresa tiene 2 préstamos a corto plazo que suman 400.000 quetzales. Paga 33.334 quetzales mensuales para cubrir el capital y 4.000 quetzales de intereses mensuales. Con toda esta información, se le pide que realice o construya el flujo de efectivo. ¿Cómo elaboramos un flujo de efectivo o un flujo de caja? Es necesario tener los libros contables de la empresa, ya que necesitamos información sobre los ingresos y los egresos. El informe financiero que crearemos tendrá la siguiente estructura. En primera instancia, un título y una temporalidad, es decir, que el instrumento debe estar titulado y se deberá distinguir con claridad la temporalidad del análisis, en meses, en años, en semanas, etc. Número 2. Tendremos que considerar un saldo inicial para cada uno de los tiempos que estamos analizando. Es necesario partir de un saldo inicial de caja. Posteriormente definiremos los ingresos. Esto incluye el ingreso obtenido por ventas, los cobros realizados a créditos, ingresos por venta de activos fijos u otras actividades distintas al giro de la empresa. Posteriormente, una sección de egresos, es decir, las salidas de efectivo que tendrá la empresa por compras al contado, gastos administrativos, gasto de ventas, pago de impuestos, pago de nómina, etc. El flujo de caja económico es el dinero en efectivo sin considerar los préstamos, los cuales se adicionarán posteriormente en el inciso 6, financiamiento, es decir, cuotas a pagar por los préstamos que la empresa ha adquirido.
Y finalmente, un flujo de caja financiero donde observaremos y calcularemos el resultado de descontar el efecto del financiamiento al flujo de caja económico. Para entenderlo un poco mejor, en pantalla usted puede observar la estructura general y básica de un flujo de efectivo o un flujo de caja. En el primer renglón observamos el título y también la temporalidad. Vemos con claridad que es un flujo de caja anual donde se desglosa mes por mes desde enero hasta diciembre. En el renglón número 2 tenemos los saldos iniciales de cada mes, es decir, el dinero que quedará disponible al inicio de cada mes para poder continuar con el cálculo de ingresos, egresos, etc. En el renglón número 3 colocaremos todo lo que represente ingresos para la empresa. Y lo que representa ingresos se puede resumir en ventas en efectivo, cobros de ventas a crédito y cobros por ventas de activo fijo. Cuando hablamos de ventas en efectivo, son los productos que la empresa vende y transforma en dinero o cash. Cuando hablamos de cobro de ventas a crédito, son las cuentas por cobrar que tenemos a favor que nuestros clientes nos deben. Y cobros por ventas de activo fijo son activos o bienes que la empresa ha vendido o cedido para poder convertirlas en dinero. Note por favor que el renglón 3 tiene su respectivo total de ingresos. En el renglón 4 también enlistaremos todo lo que representa egresos para la empresa. Por ejemplo, compra de mercancía, el pago de nómina, el pago de seguridad social, el pago de proveedores, el de impuestos, servicios públicos, alquiler, mantenimiento y publicidad. Para fines de ejemplo, se han colocado únicamente estos rubros, pero podrían existir más al momento de consultar los libros contables de la empresa. Note por favor que el renglón 4 tiene su propio total de egresos. El renglón 5 se denomina flujo de caja económico. Es simplemente restar el total de ingresos menos el total de egresos para obtener el flujo de caja económico, es decir, aquella cantidad de recursos que poseemos antes de cubrir los financiamientos. Posteriormente, en el número 6, colocamos la sección de financiamiento, dividido en dos grandes rubros, préstamo recibido y pago de préstamos. En otras bibliografías usted podrá encontrarlo como pago de capital y abajo pago de intereses. La idea es poder ver cómo se distribuyen las deudas a lo largo del tiempo. En este caso, el ejercicio ha incluido dos préstamos a corto plazo, es decir, menores a un año. Por lo tanto, son parte de este flujo de efectivo. Y finalmente, en el número 7, calcularemos los flujos finales o flujos de caja financieros, donde el resultado de este renglón será el flujo de caja económico menos el total de financiamiento. Usted puede ver con claridad que construir un flujo de caja o de efectivo no es una tarea complicada. Únicamente requiere que usted conozca el orden para presentar la información y las fórmulas serán fácilmente editadas en una herramienta tecnológica como lo podría ser Microsoft Excel. Es la recomendación que yo le doy para construir flujos de caja automatizados que le faciliten el cálculo de la información o de los datos. Conociendo la estructura básica para un flujo de efectivo, procedemos entonces a resolver el ejercicio. Por ser bastante largo el instrumento, lo he dividido por semestres. En la primera sección, una sección superior, usted observará los datos de enero a junio y posteriormente de julio a diciembre. Las ventas en efectivo, según información del ejercicio, enero
tuvo ventas de 100.000 quetzales y mensualmente, regresaremos un poco, la política de la empresa indica que las ventas debían crecer un 15% mensualmente respecto al último mes, que fue enero. Significa que en febrero aumentaron 15% respecto a enero. En marzo aumentaron 15% respecto a febrero. En abril aumentaron 15% respecto a marzo. Y así sucesivamente se fueron calculando los niveles de ventas hasta llegar a diciembre. Los datos del ejercicio indican también lo siguiente. La política, el número 3, fíjese bien por favor. La política de la empresa indica que para cuentas por cobrar, estas no podrán superar el 20% de las ventas mensuales. Esto significa que el segundo rubro, cobros de ventas a crédito, 20.000, 23.000, 26.450, etc., representan el 20% de las ventas. Y también el enunciado indica que en enero se vendieron transportes cuya suma ascendía a 500.000 quetzales. Por esa razón se colocó en enero. Al tener todos los datos de todo el año en ingresos, podremos distribuirlo desde enero hasta diciembre, como se observa en pantalla. La misma analogía se aplica para la sección de egresos. Se calcularon los valores de mercancía según el porcentaje que indicaba el enunciado y se comparó con las ventas y se obtuvieron los valores de enero a junio y posteriormente de julio a diciembre. El pago de nómina es constante, mensual, 85.000 quetzales. El pago de seguridad social representa el 4.85% de la nómina. El pago de proveedores representa el 18%. O vamos a verificar, indica, sí, el número 5, el 18% de las ventas. Y así sucesivamente usted puede observar que se van llenando los datos del flujo de efectivo para determinar cómo se comporta el dinero o el movimiento del mismo y el total de egresos. En la sección de financiamiento, en el rubro préstamo recibido, se colocó o se colocaron las cuotas mensuales de capital que según el enunciado son 33.334 quetzales. Y también indicaba que mensualmente se pagaban intereses de 4.000 quetzales. Así para cada uno de los meses del año. Finalmente, usted tendrá algo similar a esto, es decir, una sábana de información que constituye el flujo de caja o de efectivo de la empresa. Datos desde enero a diciembre divididos en ingresos, egresos y financiamiento. El rubro que se denomina saldo inicial, es decir, el primero, proviene del flujo de caja financiero del periodo anterior. Para explicarlo más claramente, fíjese por favor en el último dato de enero, 250.543,50 centavos. Este dato será el inicio del siguiente mes, es decir, de febrero. Por eso aparece como saldo inicial en el mes de febrero. Al finalizar febrero, obtenemos otro dato calculado que son 163.207. El dato final de febrero será el dato inicial de marzo y así sucesivamente podremos determinar cuáles son los saldos finales. Lo importante acá es que usted pueda observar que los flujos de efectivo al final de cada mes pueden ser positivos o negativos. Así, es conveniente e importante determinar en qué mes se está trabajando con ganancias y en qué mes se están trabajando con pérdidas. Definitivamente, si en un flujo de caja los flujos finales son todos negativos, estaríamos ante una alerta imperativa
de avisarle a las autoridades de que estamos trabajando con pérdidas. Para afianzar su conocimiento se plantean 3 preguntas. ¿Cuáles son las partes que conforman a un flujo de efectivo? ¿Para qué sirve un flujo de efectivo? Y finalmente, ¿qué significado tienen los flujos positivos y negativos? Le agradezco mucho su atención, le deseo muchas bendiciones.